Familia, ¿cómo están todos? Qué bendición es poder estar juntos. La verdad es que damos gracias a Dios de que podemos estar en esta tarde buscando el rostro de Dios. Han sido días de batalla espiritual, han sido días de conquista espiritual y qué emociones que podamos estar juntos. Sé que tuvimos algunos problemillas técnicos y ya saben cómo es la tecnología, pero saben qué increíble saber que nuestros corazones siguen conectados con el propósito de Dios. Estamos comenzando este año 2022 con el favor y con la gracia de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre nuestra casa espiritual. Y sabes, la verdad es que las circunstancias y los momentos que estamos pasando no nos desvían del propósito de Dios. En este mundo tendremos aflicción. Ayer hablaba con mi mamá, ¿verdad? Y escuchaba sus lágrimas. Pero sabes, terminábamos diciendo, en medio de la angustia es el Señor el que nos vivifica. En medio del tiempo difícil, Él es el que nos levanta, como escribió el apóstol Pablo ahí en el libro de los Hechos, cuando iba en camino a Roma, en medio de esa tormenta en la que decía que no se veía nada. Pero ahí, ¿sabes? Ahí está la mano del Señor y tú y yo sabemos que Dios está en medio de los momentos alegres, felices, de los momentos difíciles. Dios está con nosotros, así que qué bueno que ya te conectaste otra vez. Avísale a tus amigos, a los hermanos que se conecten, que estemos juntos en esta transmisión. 2021 fue un año increíblemente bendecido por el Señor y nos permitió celebrar nuestro aniversario 50, que estuvo maravilloso. Cada domingo de cada uno de los meses y después cada domingo del mes de diciembre tuvimos una fiesta increíble y terminamos con una fiesta en donde los cielos se abrieron, celebrando bautizos, arreglos de vidas, presentando niños. Y sabes qué increíble es cómo Dios ha sido bueno. Recordar todo lo que Dios nos ha hablado, al recordarlo, vino a mi corazón una palabra que Él nos habló unos años atrás, un par de años atrás, que está en el segundo libro de Reyes 19:29. Y dice, luego Isaías le dijo a Ezequías, esta es la prueba de que es cierto lo que digo, este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo, y el próximo año comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán, cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Sabes, este es el tercer año en el que el Señor nos concede caminar juntos en medio de una atmósfera de enfermedad increíble que nadie teníamos presupuestado, pero sabes, también ha sido un tiempo donde juntos hemos estado restaurando las murallas de la ciudad y estamos convencidos de algo, que el 2022 será un tiempo de sembrar y de cosechar conforme a la palabra del Señor. Lo importante es preguntarnos, ¿cómo sembraremos? ¿Y qué sembraremos? Y también recuerdo la palabra que el Señor puso en nuestros corazones en esta festividad del año del jubileo, en donde cada domingo y cada momento Dios nos hablaba de perdón, de libertad, de santidad y de restitución. Pero en medio de todo esto, el Señor nos recordó que el jubileo no era el destino del pueblo, sino una segunda oportunidad para volver a comenzar, y no cabe duda que es un tiempo desafiante en el que tú y yo hoy estamos, volviendo a comenzar después de momentos difíciles, de momentos de violencia espiritual, pero también el Señor Jesús lo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y hombres violentos lo arrebatan. Sabes, es un tiempo de desafío en lo material. Ha sido un reto esperar que esto pase cuando quizá vemos que los ingresos escasean o que las reservas se agotan o que los trabajos están cerrados sin la certeza de qué sucederá después. Pero en medio de este ambiente hemos visto la provisión de Dios. Cuando pensábamos que se acabaría, Él ha sido fiel. Cuando tuvimos que aprender lo valioso de compartir con otros y dar creyendo que recibiríamos bendición. Oye, en lo emocional ni se diga, tiempos de angustia, de temor, de lágrimas, de confusión, de dolor, cuando nos enfocamos en lo natural. Pero cuando tú y yo enfocamos nuestra mirada en el autor y en el consumador de la fe, sin lugar a dudas, tiempos y momentos de esperanza, de consolación, de ánimo, de fortaleza, de paz, vinieron a nuestras vidas. Porque sabes,
nuestra dependencia no está en lo que está a nuestro alrededor, sino en aquel que hizo los cielos y la tierra. Y mira, en lo espiritual, tiempos de confrontación con las tinieblas, ¿verdad? Que venían y que querían robar nuestra fe, nuestras convicciones que tenemos en Cristo, pero también estos tiempos nos llevaron a mayores momentos de búsqueda de Dios para entender los tiempos y las sazones. ¿Qué sigue entonces? Y sabes, no cabe duda que Dios nos está hablando a ti y a mí, haciéndonos reflexionar sobre muchos tiempos o muchos temas de manera personal, familiar y congregacional. Y mira, el primer domingo del año, Dios nos habló, nos trajo una palabra de su corazón a través de César, y son 4 puntos que tú y yo no podemos olvidar, porque a veces escuchamos las conferencias y parece ser que la conferencia que escuchamos tiene tanto tiempo que la escuchamos que ya se nos olvidó. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo por grabar la palabra, por hacer nuestras anotaciones, por recordar la palabra. Y sabes, 4 puntos que César nos compartió del corazón de Dios. Necesitamos fundamentarnos en la palabra, que la palabra esté grabada en nuestros corazones, como dice Jeremías 31:33. También necesitamos tener un cambio de actitud, es decir, reconocer en primer lugar la grandeza del Rey. Número 3, necesitamos tomar una decisión de guardar su palabra, de amar su palabra, de tenerla presente en nuestras vidas. Y número 4, necesitamos hacer un compromiso, lo recordarás, un compromiso de generosidad, de no abandonar la casa de nuestro Dios. Es decir, que nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro podamos ponerlo a disposición del Señor. Queremos continuar en ese sentido con una palabra puntual para esta casa que Dios está trayendo en el ambiente espiritual y que precisamente nos confirmaba en estos días de búsqueda. Queremos hablarte de la iglesia de reino, y es que en este enfoque, ¿verdad? Es en este enfoque el que el Señor quiere que tú y yo como iglesia espiritual Monte de Sión caminemos en el 2022. Dios quiere desafiarnos en este año. Dios quiere desafiarme a mí como persona, como familia y congregación, para renovar nuestra mente, para no caminar en las conductas y en las costumbres y maneras de pensar que este mundo muchas de las veces quiere impregnarnos, sino queremos tú y yo, y necesitamos caminar este 2022 bajo la cultura del reino. Qué increíble es estar conectado con el corazón de Dios. Estos 2 días estuvimos conectados en el Congreso de Somos Uno, un evento que el hermano Wayne Myers, ¿verdad?, ha hecho de mucho tiempo atrás. Y qué increíble es mirar cómo Dios nos está hablando como iglesia en general, pero también como iglesia en particular, hacia dónde dirigirnos. Entonces quiero hablar particularmente a nuestros jóvenes y adolescentes en esta conferencia, porque es claro que este mundo está enfrascado en impulsar desafíos increíbles basados en ideologías y en un proceso de adoctrinamiento muy poderoso que hace que las cosas se vean normales, que ha generado una generación llena de información, pero sabes, vacía de formación. Esa es la generación del mundo, pero estoy convencido que la generación que hay en casa de jóvenes y adolescentes es una generación que ama a Dios. Así que quiero que te conectes, y de manera intencional me puse esta playera de Sion Kids, porque particularmente hoy no están nuestros niños quizá en nuestras instalaciones, pero quiero mandarles un abrazo a cada uno de nuestros niños que están conectados, a cada joven, a cada señorita, a cada mujer, a cada varón que estamos conectados, y también de una manera muy especial a todos nuestros hermanos de la tercera edad, que este tiempo de veras ha sido complicado poder estar con ustedes, o ustedes estén con nosotros, abrazarlos, ver cómo están, ¿verdad? Y los extrañamos un montonal. Así que si hay algún hermano de la tercera edad ahí cerca de ti, dale un buen abrazo. Mi hermana Tere, te mandamos un gran abrazo y oramos que el Señor te siga fortaleciendo, y a cada uno de nuestros hermanos de la tercera edad, y particularmente a nuestros pequeñitos que con tanta pasión van a la congregación cada 8 días, pero Dios tiene tiempos, así que no se dejen de emocionar. Y sabes, en días recientes, hablando acerca de los jóvenes y adolescentes, en días recientes se estrenó la película Eternals, que se supone que es como el origen de las películas de los superhéroes.
de Marvel, y la trama de esta serie, porque seguro habrá más películas de esta, se desarrolla alrededor de pues yo le puse así, de un super celestial, ¿no? Que diseñó y formó a seres celestiales con poderes sobrehumanos que viven entre nosotros, los humanos, con un propósito oculto para preparar el nacimiento de un nuevo super celestial que destruirá a la humanidad y al planeta Tierra como parte de la expansión del universo. Estos seres celestiales intervinieron en las principales culturas, y mira cuáles: Mesopotamia, Babilonia, Teotihuacán, Egipto, ya te imaginarás, ¿no? Pero algo curioso es que estos seres sobrehumanos, celestiales que así les llaman, adoptan las costumbres y conductas humanas, ¿no? Pueden tener relaciones sexuales, pueden matarse, pueden tener un matrimonio homosexual, porque pues es que eso es lo normal en la tierra. Y sabes, eso es lo que estas personas quieren que tú y yo adoptemos. No es que nos opongamos a que los chavos se diviertan, no, yo también me senté a verla con mis hijos, ¿no? Pero sabes, el punto es hasta dónde nuestras generaciones pueden percibir el adoctrinamiento al que están siendo llevados. No es normal lo que muchas veces vemos en las películas, pero sabes, tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para mantener un corazón sano. Un corazón correcto, un corazón limpio. Y sabes, tenemos en lista a varios adolescentes, que me encanta ver a los adolescentes, me encanta ver a los jóvenes. Cuando fuimos a Jalamelco, qué increíble momento nos pasamos. La verdad es que desde el primer día que llegamos hasta después que nos regresamos, todo estuvo increíble, todo en las manos del Señor, la bendición de Dios sobrecargando el ambiente, provisionando todas las cosas. Y sabes, qué padre es poder hoy, jóvenes, a ti te hablo en esta hora, adolescente te hablo, porque este año es el año en el que Dios quiere romper tu status quo para llevarte a un nuevo nivel. Y nosotros queremos comenzar, ya comenzamos destruyendo tus salones, porque los vamos a volver a hacer nuevos. Con la ayuda del Señor queremos deshacernos de lo viejo, queremos volver al ambiente en donde el Señor nos dijo que hiciéramos con los niños. Ahora lo vamos a hacer con ustedes, con los adolescentes y los jóvenes. Ya comenzamos con la ayuda del Señor y no nos vamos a detener, porque estoy convencido de lo que dijo Nehemías: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Así que estoy convencido que en pocas semanas renovaremos los salones y Dios nos abrirá las ventanas de los cielos para tener un nuevo equipo en cada uno de los salones de los jóvenes y de los adolescentes. Y por eso en estas conferencias de este arranque de año y de lo que más adelante estaremos viendo, vamos a tener este enfoque, el enfoque del reino. Porque ¿sabes por qué? Porque no podemos perder el enfoque eterno que tenemos como iglesia y como jóvenes, que deben de entender que tienen un propósito eterno. Una iglesia de reino es aquella iglesia que camina, vive y manifiesta las leyes y los principios y cultura del reino. Miren, chicos, les hablo a ustedes y a la iglesia en general. El nacimiento de Cristo, su ministerio, su muerte, su resurrección, no son buenas historias. Son la verdad que vino a cambiar la historia humana, pero sobre todo a darle al mundo la oportunidad de acercarse con confianza a Dios, justificados por medio de la sangre de su amado Hijo Jesucristo, como dice la Escritura en Hebreos 10:18. Qué increíble que termina esta escritura en Hebreos 10:18, y córrele y estúdiala por favor ahí en tu casa. En el versículo 23 termina diciendo: manténganse firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Sabes, de igual manera, el arrebatamiento de la iglesia, las bodas del Cordero, la segunda venida de Cristo, lo que tú y yo vamos a estar haciendo allá en los cielos, no son solo doctrinas o enseñanzas que nos alientan, nos animan y nos consuelan. Son la verdad y son promesas poderosas de la fidelidad de nuestro Salvador, porque sabes, Él viene por su iglesia. Él viene por ti, joven. Él viene por ti, señorita. Él viene por ti, varón. Él viene por ti, mujer. La pregunta es si tú y yo estamos en el momento en el que preparados, en el momento en el que el Señor venga por su iglesia. En toda la Escritura encontramos la promesa de que el Señor regresará, particularmente en el libro de Daniel, de Mateo, de Lucas, de Hechos. En
en varias de las epístolas del apóstol Pablo, como a los Corintios, a Tesalonicenses, a Santiago, la carta universal de Santiago, también las epístolas del apóstol Pedro. ¿Y qué decir del libro de Revelación de Apocalipsis? ¿Sabes? Cristo viene por una iglesia preparada. Una iglesia en la que Él nos dejó dicho cuál es la condición de la iglesia por la cual Él viene, por la condición de los jóvenes y adolescentes por los cuales Él regresará. Y yo estoy convencido que en casa, en el monte de Sión, hay una iglesia de reino entendida en los tiempos, entendida en las sazones que el Espíritu Santo está trayendo en esta temporada en medio de la casa. Escuchábamos ayer en estos días una conferencia de Marcus Richards y él hablaba acerca de tocar el corazón de Dios para tocar el corazón de las generaciones que nos sucederán. Y sabes, esta es una palabra que Dios puso en nuestros corazones también en esta temporada. Es el momento de que otros tomen el lugar en las iglesias, que los jóvenes tomen una posición relevante en las congregaciones, pero necesitamos tocar el corazón de Dios para que el corazón de las generaciones que vienen después de nosotros tomen el papel determinante que Cristo les ha dado. Yo sé que en este momento hay varios de nosotros que fuimos contagiados, pero nuestra esperanza no está ahí. Ahí no nos detenemos. Me decía Betty el jueves pasado, ánimo, no te desanimes. Y sabes, me encanta cuando mi esposa me anima, me encanta animarla, me encanta animar a mis hijos, porque si hay algo en nosotros, es el Espíritu Santo que nos fortalece, que nos anima y que nos dice, tranquilos, este no es tu destino está en los cielos, pero necesitamos hacer algo mientras caminamos y llegamos allí, ¿sabes? Y quiero decirte algunos puntos de la iglesia o de la generación por la cual el Señor Jesucristo viene. Una iglesia o una generación de jóvenes llena de fe. Estoy convencido que en este tiempo la iglesia de Cristo está despertando del sueño, está arrebatando promesas, está siendo relevante en su entorno, está conquistando terrenos ocupados históricamente por las tinieblas. Es el tiempo de una generación de fe, creyendo y esperando con paciencia. Yo estoy seguro lo que Dios nos dijo, es el tiempo de que vayas y destapes pozos y abras nuevos pozos. Yo estoy seguro de eso y no nos vamos a detener. En estos días estábamos pensando, decíamos, oye, ¿qué vamos a hacer con esto y qué vamos a hacer con aquello? Y es el tiempo de que muchos de nosotros tomemos el lugar que Cristo nos dijo para llevar un mensaje de vida y un mensaje de esperanza a las personas que lo necesitan. Así que tú tienes un llamado en Cristo para ir y predicar el evangelio y este es tu tiempo. No te puedes detener. Nosotros no te detendremos porque estamos convencidos de que Dios viene por una iglesia llena de fe que sabe arrebatar los territorios espirituales que Dios nos está diciendo que arranquemos otra vez. Una iglesia, una generación fiel y prudente, como dijo el Señor Jesús ahí en el libro de Mateo 24. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. La pregunta es si tú y yo estamos cumpliendo nuestro deber. O estamos en un momento aletargados, en un momento donde decimos, es que el león está allá afuera, ¿qué vamos a hacer? Es cierto, el león está allá afuera, pero tú y yo estamos del lado del campeón, tú y yo estamos del lado del vencedor, tú y yo estamos del lado de aquel que venció a la muerte y a las tinieblas. Así que levántate en el nombre de Jesús y ponte en el lugar en donde Dios quiere que tú y yo estemos. Una generación fiel y prudente. Número 3, una iglesia velando. Una iglesia despierta, manténganse despiertos, escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor, pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Así que tú y yo necesitamos despertarnos y qué bueno que hoy estamos en nuestro tiempo de 21 días de ayuno. Esta semana vamos a comenzar con una estrategia en donde te queremos animar a que nos levantemos juntos a las 6 de la mañana y busquemos el rostro de Dios. Esta semana fue de preparación, pero vamos a ir un poco más profundo. Así que mañana vamos a comenzar con una estrategia que después la va a compartir mi esposa Betty, ¿verdad? Así que necesitamos conectarnos con lo que Dios nos está diciendo, no solamente a nosotros, sino a la iglesia en general. Número 5.
4, una generación que vive en la luz. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Ustedes, en cambio, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Y nosotros no esperamos al Señor Jesús que venga como un ladrón. Claro que no. La iglesia está preparada para recibir al Señor. Tú y yo no somos de las tinieblas, tú y yo caminamos en la luz, y ahí tenemos que pararnos en el nombre del Señor Jesucristo. Quizá en pruebas, quizá en dolores, como en esta temporada que hemos enfrentado, pero sabes, nuestra mirada no está en el hoy, nuestra mirada está con un enfoque eterno en lo que Dios prometió para nosotros. Número 5, una iglesia y una generación llena del Espíritu Santo. No vamos a lograr ni alcanzar muchas cosas si tú y yo no estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Como narró el Señor Jesús ahí en el libro de Mateo 25, en aquella parábola de las 10 vírgenes, hablando del aceite que a unas les faltó y unas dijeron: hey, no, vayan ustedes y compren, porque no sé que nosotros nos quedemos sin el aceite que necesitemos para esperar al esposo. Así que tú y yo necesitamos llenar nuestra copa otra vez del aceite para estar firmes esperando la venida del Señor Jesucristo. No podemos llegar sin la ayuda del Espíritu Santo. No es la fuerza humana, no es el conocimiento humano. Ayer compartía uno de los hermanos y decía: sabes, el conocimiento no genera vida. Lo que genera vida es el Espíritu. Y eso es en donde tú y yo necesitamos meternos. Joven, señorita, necesitamos que te conectes y que vuelvas a buscar el rostro de Dios con pasión y con determinación, y buscar la llenura de su Espíritu Santo, porque lo que vas a enfrentar en este año no será fácil sin la ayuda del Espíritu Santo. Varón, mujer, lo que tú y yo vamos a enfrentar este año y lo que Dios quiere que tú y yo emprendamos en su nombre para conquistar nuevos territorios, no lo haremos sin la intervención de su Espíritu Santo. Algo hemos aprendido en este tiempo: cuán frágiles somos, cuán débiles somos como humanos. ¿Sabes? Necesitamos que nuestra lámpara esté llena del aceite, todo nuestro depósito esté lleno de su aceite. Necesitamos buscar ser llenos y sumergidos en el Espíritu de Dios. En estos días de búsqueda, Dios nos hablaba y nos decía: vuelve a llenar tu cuerno de aceite. Levántate de donde estés. Levántate de donde estés y vuelve a llenar tu cuerno de aceite. Y número 6, una iglesia vencedora, una generación vencedora, como está escrito en el libro de Apocalipsis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabes? Necesitamos levantarnos como la iglesia y la generación vencedora que somos, que camina bajo los principios del reino, que habla las palabras del reino como el Señor Jesús lo habló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una iglesia, una generación que anhela el regreso del Rey. Es una generación, es una iglesia que predica el evangelio del reino. Una iglesia que predica el evangelio del reino. Mateo 24:14 dice: se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Quiero animarte a que despiertes del sueño, a que despertemos del sueño y que anunciemos la palabra del Señor donde quiera que estemos. ¿Cómo me encantaría verte, joven, señorita, el próximo sábado, con la ayuda del Señor, yendo a compartir el mensaje del reino al crucero de la Texcoco y la Kennedy? Sí, exactamente ahí. Ya estás diciendo: no, si ahí hay pero muchísimas personas que se drogan. Ellos necesitan que alguien les hable de un mensaje de esperanza. Pero tú y yo nos hemos acostumbrado a mirarlo simplemente, a decir: bueno, ahí están y ahí seguirán, están perdidos, están poseídos, pero necesitan que alguien les hable el mensaje de buenas nuevas. Como esa canción que cantábamos muchos años atrás: enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús,
que brille en todo lugar. Sabes, es tiempo de desafíos espirituales y tú y yo, varón, no podemos ser la excepción. Necesitamos levantarnos y ser ejemplos a las generaciones que nos siguen y dejar de estar sentados ahí en la banca nada más y de pelearnos con los visitaxistas. ¡Hey! Necesito varones que se levanten y que lleven un vaso de agua, que les lleven una torta, que les lleven un tamal y que les hablen de Jesucristo en lugar de estarnos peleando con ellos. ¿Qué te parece? Esa es una iglesia de reino. Sabes, acabamos de celebrar 50 años de gracia y fidelidad de Dios para esta casa. Y no podemos caminar una segunda milla si no tenemos presente que somos peregrinos. Que la ausencia de hermanos nuestros nos predican una vez más que nuestro paso por esta tierra es temporal y que no somos de este mundo. Somos de Cristo y tenemos una patria celestial que nos ha sido preparada por el Maestro. Ese es a donde tú y yo, ese es nuestro destino. Pero mientras estamos en esta tierra y llegamos a ese destino, no podemos olvidarnos, uno, que somos peregrinos, que nuestra patria no es terrenal sino espiritual, que nuestra ciudadanía está en los cielos, como también lo escribió el apóstol Pablo a los filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestros cuerpos de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es cierto, ¿sabes? Mientras estamos en esta tierra, tenemos un propósito de anunciar su palabra, de vivir como Cristo nos enseñó, de amar y perdonar como Él nos amó y nos perdonó. No podemos desenfocarnos del destino eterno que tenemos y caminar en Él. Necesitamos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe que hemos abrazado. Pero mientras caminamos hacia este destino de gloria, tú y yo necesitamos predicar la palabra. ¿Qué te parece si volvemos a levantarnos para anunciar la palabra que un día nos transformó y llevamos ese mensaje a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, y que tu casa y mi casa se conviertan en un templo? Hoy tuvimos que improvisar otra vez aquí nuestro hogar para poder hacer esta transmisión, pero sabes, me encanta porque cuando nuestros hogares se vuelven un templo, la gloria desciende, la gracia se mueve, el amor de Dios se mueve, pero sobre todo la pasión otra vez por decirle a los que están alrededor de nosotros que Cristo les ama. ¿Cómo podemos entonces mantener un enfoque eterno? Pues necesitamos caminar como una iglesia de reino, despojándonos de conductas y maneras que hemos adoptado o hemos adoptado a nuestra vida cristiana y quizá también a nuestra manera de ser iglesia. Qué interesante lo que escribe el apóstol Pablo a los romanos. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiándoles ¿qué? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. 3 cosas súper importantes que menciona el apóstol Pablo en esta escritura. 1, conductas. 2, costumbres. Y 3, maneras de pensar. ¿Sabías que eso conforma lo que es la cultura? Eso es la cultura, y tú y yo no podemos seguir caminando de manera personal, familiar o como iglesia en conductas, costumbres o maneras de pensar que no son de una iglesia de reino. Las conductas es el conjunto de respuestas, las respuestas, bien por presencia o por ausencia, que un ser vivo demuestra en relación con su entorno o mundo de estímulos. Es la manera en que respondemos. Las costumbres son las prácticas, los hábitos que se adquieren mediante la repetición y la constancia. Si tú no has desarrollado un hábito de tender tu cama todos los días, se nota. Si tú no has adquirido el hábito de tener limpia tu casa, se nota. Porque esos son los hábitos. Esas son las prácticas que mediante la repetición y la constancia se van generando en el día a día. Las maneras de pensar es el juicio, la interpretación, la opinión, el pensamiento, las ideas,
¿ok? La visión o la concepción de las cosas, y todo eso de las ideas nos lleva a una palabra que es la idiosincrasia. Y exactamente la idiosincrasia son el conjunto de ideas, de comportamientos, de actitudes, ¿ok? Propios de un individuo, de un grupo o colectivo de humanos, ¿ok? Que los caracteriza. ¿Ok? Las formas de pensar y de actuar que son características de una persona. Eso es cultura. Es el conjunto de ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. ¿Cuáles son las conductas y costumbres de este mundo? Tú y yo no podemos caminar en las costumbres y conductas de este mundo. Y nos llevaríamos mucho tiempo, pero simplemente te cito Gálatas 5:19, y tú y yo lo sabemos de memoria, muchos de nosotros. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y podríamos seguir adelante, y esas son las conductas y las costumbres de este mundo. Pero ¿qué es la cultura del reino en la cual tú y yo tenemos que caminar? Pues es la manera de pensar y de actuar, son las actitudes, las expresiones, la manera de vivir y de convivir de los hijos del reino, basados en las leyes y principios que nos dirigen, que hablan y conocen la palabra, los misterios, las armas espirituales para establecer el reino, mediante la predicación de las buenas nuevas de salvación, gracia y sanidad. Me encanta cuando lees la escritura, porque habla de Jesús, que Él llevaba salvación, Él llevaba gracia y Él llevaba sanidad a todas partes donde Él estaba. Así que el jueves pasado te hablamos algunos aspectos y comenzamos a hablar de la iglesia del reino, y particularmente hablamos acerca del rey del reino. Concluimos que el Rey de Reyes y Señor de Señores es Cristo Jesús. Eso lo declara la Escritura del principio hasta el fin, del Génesis hasta el Apocalipsis. Nos habla con claridad de que el Rey de Reyes y Señor de Señores es Cristo Jesús, el Señor nuestro. El apóstol Pablo lo escribió en su primera carta, capítulo 3, versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y ahora están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Por lo tanto, entendimos que su reino es eterno, su reino es infalible, su reino no depende de la respuesta humana, su reino no está sujeta a las leyes naturales, y por supuesto que su reino no está sujeto a las estrategias de las tinieblas. Hoy te quiero hablar, para ir avanzando un poco más, acerca de los principios del reino. Voy a hacer una breve mención del libro de Mateo, que te pediría lo leas con este enfoque, porque el libro de Mateo nos habla precisamente de Cristo Jesús como el Rey. Ok, y todo el libro de Mateo particularmente tiene este enfoque de hablar acerca del evangelio del reino. Él habla acerca del Mesías, él habla acerca del nuevo maestro mayor que Moisés, de Dios con nosotros. Es la introducción del libro de Mateo, y después comienza a un desarrollo increíblemente poderoso para enseñarle al pueblo que Jesucristo era el Rey y es el Rey eterno. El reino de Dios es la operación de Dios para el rescate del mundo. Ese es el evangelio del reino. Vino a confrontar el mal, Él vino a restaurar el reino de Dios. Él vino a crear una nueva familia, la iglesia. ¿Sabes? El sermón del monte, del cual te hablaré en unos minutos. El reino de Dios, ojo, viene a personas comunes como tú y como yo. Y eso es lo que tenemos que entender. Por ejemplo, a gente leprosa que nadie quería, o al siervo de un centurión al cual todos odiaban, a una madre enferma, la suegra de Pedro, y yo no sé si Pedro se alegró mucho, yo no lo sé, pero, ¿sabes? Y en medio de todo eso hay unas palabras de Jesús: sígueme, a un escriba. O tormentas en el mar, un hombre endemoniado, un hombre paralítico, a Mateo, a una niña muerta y a una mujer enferma, al cual el Señor interviene con poder, o dos hombres ciegos, un hombre mudo. Gente ordinaria fue a la que vino el evangelio del reino.
Gente como tú y como yo que estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos sin Jesucristo. Pero alguien tuvo misericordia de nosotros y nos compartió de este evangelio. Sabes, tú y yo hemos sido enviados para anunciar el mensaje del reino, un mensaje de salvación, un mensaje de sanidad, un mensaje de libertad. Alguna vez dije que la iglesia necesita tener más médicos y menos jueces. Sabes, tú y yo hemos sido llamados para traer un mensaje de salvación, de esperanza, de sanidad a las personas que están alrededor de nosotros. Y Betty nos habló el jueves pasado, hablamos acerca de todas las parábolas que en el libro de Mateo nos hablan acerca del reino de los cielos. Y sabes, en este marco del libro de Mateo encontramos el primer sermón de Jesús, llamado el Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas. Y sabes, este sermón nos enseña 9 principios que operan en el reino. ¿Ok? Qué interesante es ver esto. Muchas ocasiones pensamos que el Sermón del Monte son una bonita historia. ¡Qué padre! ¿No? ¡Qué bonito! Pero no, ¿sabes? Es que a través de ellos el Señor nos reveló los principios que operan en el reino y sus consecuencias. Y quiero que vayas conmigo a Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Qué interesante es entender que el reino no se mueve bajo principios humanos, sino bajo principios que vemos en Jesús y en su aplicación en nuestra vida. Vuelvo a decirlo, el reino no se mueve bajo principios humanos, sino bajo principios que vemos en Jesús y su aplicación en nuestra vida. Y de eso se trata la iglesia de reino, que vivamos en los principios de Jesús, que nos movamos, que manifestemos la vida de Cristo a los que nos rodean. Y entonces puedo rescatar 9 principios que no entraremos a tanto detalle, pero que necesitamos recibirlos en nuestro corazón. Y el primero tiene que ver con el principio de la humildad, con un espíritu humilde. Un espíritu que entiende su posición correcta en el reino, su posición correcta en relación con los demás y su posición correcta en relación con el Padre. Un espíritu humilde es el que entiende que el Rey está sentado en majestad y que nosotros le servimos, pero también un espíritu, una persona que entiende que el prójimo es mayor que él y le sirve. Como el Señor Jesús nos enseñó, y te lo compartí en una de las predicaciones, cuando puso a un niño y le dijo, hey, el que pueda servir a este pequeño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Porque sabes, un espíritu humilde tiene por recompensa el reino de los cielos. Qué interesante es que necesitamos la humildad para que el segundo principio del cual nos habla Jesús también podamos entender que necesitamos pasar por él, y que es el principio del quebrantamiento. Dios nos habló en nuestros días de búsqueda acerca del quebrantamiento, en donde, sabes, un espíritu humilde se sube a la rueda del alfarero y le dice, aquí estoy, puedes hacer conmigo lo que tú determines hacer, y si tienes que volverme a moldear, y si tienes que volverme a quebrantar, si tienes que volverme a moldar, si tienes que volverme a hacer otra vez una bolita de barro y volverme a dar forma, es el quebrantamiento por el cual tú y yo necesitamos pasar. Y sabes, es cierto, el quebrantamiento causa dolor. El quebrantamiento causa lágrimas. Y con cuánta razón el Señor dijo que bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Qué interesante es que cuando hay un espíritu quebrantado, un espíritu humilde que pasa por un proceso de quebrantamiento, ¿sabes? Puede entender que consuelo vendrá a su vida porque está en las manos del alfarero. Y el principio número 3, cuando hay un espíritu humilde que ha pasado por un proceso de quebrantamiento, entonces ves a un hombre y a una mujer con mansedumbre, el principio de la mansedumbre, un corazón manso. Y sabes, la consecuencia o el regalo de un corazón manso es que esa persona tiene una heredad y la heredad es la tierra. El principio número 4 es que cuando entiendes que tu corazón y mi corazón necesitan caminar en humildad y pasar por un tiempo de quebrantamiento para que seamos transformados y nuestra actitud sea nuestro carácter, adopte el carácter de Cristo en mansedumbre, tú y yo entonces nos volvemos hombres y mujeres con un hambre y con sed de justicia. Donde vemos que la injusticia prevalece, nosotros decimos, yo tengo hambre y sed de la justicia de Dios. Y en la consecuencia, el regalo de Dios es que los hombres y mujeres que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Porque cuando tú eres movido por la justicia, entonces manifiestas un corazón lleno de misericordia, que es el principio número 5. Un corazón lleno de misericordia. Y sabes qué importante es que tú y yo aprendamos a dar misericordia, a ministrar misericordia como el buen samaritano, ¿ok? Porque un día tú y yo recibiremos misericordia. Un día tú y yo quizá pasemos un momento en el que alguien se acercará con nosotros y nos manifestará misericordia. Hubo alguien que nos manifestó la misericordia de Dios antes que la justicia de Dios y fue Cristo Jesús. Él manifestó la misericordia de Dios a nuestra vida. Y sabes, cuando tú y yo caminamos en misericordia, entonces entendemos que podemos caminar en el principio número 6, la de un limpio corazón. En un ambiente de santidad, porque el corazón que camina en santidad tiene como consecuencia, como heredad, ver a Dios. Yo quiero ver a Dios, pero para ver a Dios necesito caminar en el principio de santidad. Joven, señorita, necesitamos caminar en el principio de la santidad. Varón y mujer, necesitamos caminar en estos principios con un corazón humilde, un corazón que sabe que cuando viene el quebrantamiento vendrá el consuelo. Un corazón manso que nos dará como heredad la tierra. Que tú y yo tengamos hambre y sed de justicia, de ver lo justo, de ser justos, ¿ok? En todo lo que hagamos, de mostrar misericordia, de caminar con un corazón limpio. Porque cuando caminas en un corazón limpio, entonces tienes como consecuencia la paz. Caminas en paz. No necesitas caminar en el reclamo, no necesitas caminar en la venganza, no necesitas caminar defendiendo tus derechos, sino que tú sabes que caminas en paz. Y el regalo de los que buscan la paz, dijo el Señor Jesucristo, ellos serán llamados hijos de Dios. Y el principio número 8 es que cuando tú y yo caminamos en la paz, entonces, ¿sabes? Dijo el Señor Jesucristo que tú y yo podemos caminar en rectitud. ¿Cómo está eso? Claro, porque Él dice, bienaventurado cuando ustedes pasen por aflicción por causa de la justicia. Hey, ¿sabes? Hay cosas que tú y yo sabemos que no son correctas. Y tú y yo necesitamos tomar la decisión de caminar por las cosas correctas a pesar de que tú y yo padezcamos aflicción por causa de las cosas que son correctas. El principio de la rectitud, qué importante, eso nace de un corazón lleno de paz, de un corazón limpio, de un corazón que camina en misericordia, de un corazón que tiene hambre y sed de justicia, de un corazón manso, de un corazón que ha pasado por el quebrantamiento y de un corazón humilde. Y el principio número 9 es la firmeza. Qué interesante que el Señor Jesús les dice, hey, bienaventurados ustedes cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Al contrario, cuando eso sucede, dijo el Señor Jesucristo, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos. ¿Sabes?
tú y yo no podemos flaquear. Tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece, que nos anima, que nos levanta. El principio de la firmeza frente al falso testimonio por seguir a Jesús. Muchas veces, ¿sabes? Queremos hacer estudios de todo, y aunque entiendo lo que dice la palabra, que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, muchas veces nos quedamos en enseñanzas interminables, pero hace falta que tú y yo seamos prácticos y llevemos el reino donde vivimos, donde trabajamos o donde estudiamos, y que dejemos de ver las cosas como siempre. El domingo pasado el Señor nos llevó a un cambio de actitud. Ojalá lo hayamos entendido todos. Una iglesia de reino sabe barrer, ¿te acuerdas? Una iglesia de reino sabe trapear, sabe servir, sabe adorar, sabe llevar el mensaje del reino, sabe arrebatar la palabra, sabe cuando papá está en casa para adorarle. De eso se trata la iglesia de reino. Y hoy te he hablado de 9 principios en los cuales tú y yo necesitamos decirle: Espíritu Santo, quiero vivir en ellos, quiero caminar en ellos, ¿ok? No va a ser fácil, pero sabes, el proceso de subirnos a la rueda del alfarero es el principio. Así que un espíritu humilde, ¿ok? Que entiende que hay un tiempo de quebrantamiento y que vendrá consuelo para ser mudados en hombres mansos, en hombres que aman la justicia, en hombres y mujeres que manifiestan la misericordia, que caminan con un corazón limpio, que buscan la paz, que son rectos y que a pesar de pasar por momentos de aflicción por causa de la justicia se mantienen en rectitud. Y sabes, son hombres y mujeres que caminan en firmeza de la fe que han abrazado. Después de 50 años, la pregunta es: ¿dónde está nuestro corazón? Cuando Él venga, hallará fe en nuestro corazón. Y yo me hice varias preguntas. ¿Cómo era mi respuesta y mi servicio cuando creí? La pregunta es: ¿cómo es ahora? ¿Cómo era nuestra participación antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo era nuestro compromiso cuando creímos? La pregunta es: ¿cómo es ahora? Antes no cuestionábamos, antes no preguntábamos, ¿no? Y yo sé que las generaciones han cambiado y todo este rollo que podemos también poner en la mesa. Pero sabes, cuando tú y yo tenemos una segunda oportunidad, la pregunta es: ¿cómo la vamos a aprovechar? Necesitamos volver a caminar bajo el modelo del reino. Necesitamos volver a llamar al Espíritu Santo a nuestra vida. Y necesitamos volver a doblar nuestras rodillas para buscar su rostro. Cristo viene por ti y por mí, iglesia. Joven, señorita, varón, mujer. Cristo viene por ti y por mí. Nuestra redención está más cerca de cuando creímos, y quiero animarte a que no nos cansemos hasta desmayar, sino que prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Lo escribió el apóstol Pablo a los filipenses. No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Mira, el primer domingo del año hicimos un compromiso entonces como iglesia. Un compromiso de amar la palabra. ¿Ok? Ahora que hemos estado aquí en casa han sido días increíbles, conectados en el Congreso. Hoy amanecimos y yo puse ahí la audiobiblia que está en la aplicación, ¿verdad? Ahí, aunque después mi mujer me estaba contando que estaba soñando unas cosas, ¿no? Pero sabes, hoy podemos tener la posibilidad de escuchar la palabra, de leer la palabra, de ver la palabra. No inventes, o sea, no tenemos pretexto de no amar la palabra, de mantener un corazón limpio, de vivir en un ambiente de adoración, de cumplir la palabra, de ser fieles con la casa, de depender del Espíritu Santo y de caminar, como nos habló Betty el domingo pasado, en una segunda milla en lo extraordinario. Y hoy necesitamos tú y yo caminar como iglesia de reino, viviendo bajo los principios que hoy te he compartido. Así que ahí donde estás, si estás en casa, estás alrededor de tu mesa, de tu sala, no sé dónde estés, en el baño, no sé dónde estés, quiero pedirte que ores con tu familia. ¿Ok? Quiero pedirle a mi familia que esté aquí conmigo, aquí vénganse todos. Queremos orar, porque estamos arrancando un año
lleno de desafíos, ¿ok? Y vaya la manera en que comenzamos con los desafíos. Pero las circunstancias, decía un canto de Juan Carlos Alvarado, no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Así que si esta es la primera vez que tú estás en casa, te estás incorporando a casa, como algunos matrimonios, algunas familias comenzaron a incorporarse, les bendecimos, Giovanni, Víctor, Edgar, a muchos de ustedes que se están, a Ulises, que se están incorporando a casa. Bienvenidos, es el cumplimiento de promesas de Dios en medio de nosotros. Así que si es la primera vez que escuchas un mensaje como esto, yo quiero llevarte a Cristo Jesús. Quiero pedirte que reconozcas a Cristo como el Señor de tu vida, porque Él es el Señor, aunque tú no lo reconozcas, ¿sabías? Él es el Señor y hoy tenemos tú y yo la oportunidad de reconocerlo a Él como el Señor de nuestra vida. Pero qué increíble bendición es que podemos recibirlo como Salvador de nuestra vida. Así que en esta tarde queremos orar por ti, familia Monte de Sion. Bendecimos a cada niño que está conectado, a Sion Kids, a los jóvenes, a los adolescentes, Betty, a las mujeres y a los varones, a nuestros hermanos de la tercera edad. Los abrazamos de una manera increíble, los extrañamos tanto y sabes, hoy estamos comenzando este año con el favor y con la misericordia de Dios, Betty. Así es. Pues vamos a orar. Padre, en esta tarde te decimos gracias. Gracias porque nos das la oportunidad de comenzar este año con una expectativa de parte tuya increíblemente bendecida. Estamos arrancando el 2022 y sabemos que lo mejor está viniendo a casa. No nos vamos a detener, Señor, de predicar tu palabra. No nos vamos a detener de abrir nuevos pozos en donde tú nos estás diciendo de trabajar y colaborar bajo los principios del reino que hemos aprendido, con un espíritu humilde, Señor, con un ambiente de quebrantamiento, Señor, con un corazón manso, que amemos la justicia, que mostremos misericordia, con un corazón limpio, Señor, buscando la paz entre nosotros, con un corazón recto, porque amamos la justicia, pero también con un corazón firme en medio de la aflicción o en medio de la persecución. Tú estarás con nosotros. Así que, Señor, los que hoy nos visitan, los que hoy se conectan por primera vez, te pedimos que tú seas el Señor de sus vidas, que ellos te reciban como Señor y como Salvador de sus vidas, y que a partir de hoy rindan, Señor, su manera de vivir y adopten, Señor, la manera de vivir que hoy hemos compartido. En el nombre de Jesús te decimos gracias, amén y amén.